vamos a seguir dentro del filo de los artrópodos y ahora vamos a entrar a un grupo que se llaman los crustáceos. Y el nombre crustácea se refiere a organismos que tienen una concha dura que cubre el cuerpo. Esto se le puede traducir también como costra. Crustáceo sería animal con costra, pero esa costra se refiere a ese caparazón. ¿Ok? Entonces eso es lo que significa el nombre. Y este grupo va a incluir diferentes organismos, langostas, camarones, cangrejos y otros menos conocidos. Entonces, vean ustedes que parecido como vimos la semana pasada con los quelicerados y con los miriápodos, vamos a tener la presencia de apéndices articulados, por eso pertenecen al mismo grupo que esos otros animales en la artrópoda. Y acá lo que vemos es que vamos a tener organismos con un caparazón fuerte y en algunos está incluso reforzado con carbonato de calcio. Es de quitina, que es una proteína, y por ejemplo en las langostas, que uno ve ese caparazón tan grande, está reforzado además de la quitina con carbonato de calcio. Lo mismo con cangrejos grandes que uno se topa en la playa. Cuesta mucho quebrar el caparazón porque es bastante grueso. Pero en otros va a ser solo la quitina, entonces son capas más delgadas de ese material y son más blandos. Por ejemplo, todos los microcrustáceos que viven en el plancton son animales pequeñitos con una cutícula apenas que los cubre, pero suficiente para protegerlos. Y entonces vamos a tener unos que son marinos, una gran diversidad de especies, diferentes formas, habitando desde la playa hasta el fondo del mar. Podemos encontrarlos en las rocas de la playa comiendo algas y otros animales, y también en las fosas abisales donde están aquellos gusanos pogonóforos que salían metano y azufre en el fondo del mar. Hay unos cangrejos especializados para vivir ahí, que lo que tienen son unas barbas en las tenazas, y esas barbas cultivan bacterias y están comiéndose esas bacterias que cultivan ellos ahí, porque las bacterias hacen quimiosíntesis. Y entonces esos incluso logran vivir a 5.000 metros de profundidad. Entonces están en todo ambiente. Y hay terrestres también, unos de agua dulce. Entonces vamos a ver ejemplos de todos esos grupos. Y la anatomía por lo general se agarra este tipo de crustáceo que se le llama gamba como ejemplo para explicar la anatomía, porque vamos a tener diferentes secciones. Vamos a tener una parte que se llama el cefalotórax, que es la unión de la cabeza con el tórax. Es una sola unidad, no es dividido como está separado en insectos, que tenemos cabeza y tórax. Acá hay una fusión y ese caparazón cubre toda esa región de la cabeza con el tórax. ¿Sí? Adelante. Sí, en los terrestres en muchos grupos se han reducido, entonces ya son muy pequeñas y tal vez las usan solo para cargar los huevos, las hembras. Pero sí, es un cambio que vamos a notar con una reducción de toda esta parte en los grupos que son más terrestres. Y bueno, entonces a esas secciones se les llama tagmas, a la unión de secciones, a los segmentos unidos que forman regiones del cuerpo. La vez pasada lo vimos con el prosoma y opistosoma en quelicerados, que eran dos regiones del cuerpo de los quelicerados. Esos son tagmas. Y acá lo mismo, el cefalotórax es un tagma y después el abdomen es el otro tagma. Y ese tórax, más o menos 8 segmentos. Y dentro de ese tórax vamos a tener lo que es la cabeza, que va a estar en esta región, obviamente, al frente. Ahí van a estar los ojos, las antenas, otras estructuras que se llaman anténulas. Y van a estar una serie de apéndices articulados que los usa para la alimentación. También está, bueno, los ojos son compuestos, entonces estos animales ya pueden crear imágenes, y como yo les mencionaba en la clase anterior, hay algunos que incluso pueden ver
más colores que el resto de animales, porque pueden notar patrones ultravioleta. Y ellos pueden crear imágenes para distinguir su medio, para escapar de depredadores, para buscar sus fuentes de alimento, etc. También las antenas les van a ayudar a guiarse por vibraciones, a sentir vibraciones del medio. Y aparte de eso tienen otro par que se llaman anténulas, que casi siempre son unas antenas más pequeñas que se bifurcan. Entonces ven como acá hay 4, pero en realidad vienen de una misma base, son solo 2. Pero es una característica que solo van a tener los crustáceos, tener 2 pares de antenas. ¿Pero que las antenas tienen la misma? Sí, son sensoriales también. Entonces el animal puede echar las antenas para atrás y con estas anténulas estar viendo sintiendo hacia adelante, entonces tiene como más percepción del medio. Y ellos están continuamente moviendo para un lado y para el otro las diferentes antenas para saber si hay algo que puede venir a comérselos. Ok, entonces, bueno, ya vimos esta parte en el caparazón, cefalotórax. Y acá van a estar las patas para caminar, las patas para marchar. Y dentro de esas patas hay unas que se pueden convertir en algunos grupos en una tenaza. O se le llama también quelípedo. Es una tenaza dura, grande, donde hay un dedo que sí está articulado. Ese dedo lo pueden mover y el otro dedo por lo general está tieso, es continuo. Entonces ellos hacen este movimiento para prensar y son muy fuertes y con eso logran sostener la comida o las presas si fueran depredadores o arrancar pedazos de animales si fueran carroñeros. Y no necesariamente es la primera, puede ser que en algunos grupos esté modificada la segunda, que sea más grande, eso va a cambiar. Y están las patas para caminar, que terminan casi siempre en una pinza o en una uña, y esas se les llama pereiópodos. Ese nombre significa, en realidad lo que significa es patas, podos, perio es caminar, patas para caminar. Entonces el nombre raro significa solo eso. Y después tenemos el abdomen, que puede tener también varios segmentos, 6 segmentos. En el abdomen no hay caparazón realmente, sino lo que tenemos es una cubierta dorsal, una placa de quitina que cubre dorsalmente y otra placa de quitina que cubre por la parte ventral. Entonces son dos piezas que lo tapan al animal. Y están las patas biramias, que tienen 2 secciones, el endopodito y el exopodito. Y esas patas son principalmente para nadar, las pueden usar como si fueran aletas. Entonces, si ustedes lo ven vivo, este animal va a estar moviendo esto para poder impulsarse y también para crear un flujo de corriente que va a llegar a las branquias, que son la parte externa de esa pata. El apéndice externo de la pata sirve como branquia. Y entonces esas patas se llaman pleópodos. Y lo mismo, esta terminación pleo significa nadar. Entonces, patas para nadar. ¿Con qué? El rostro, sí. El rostro está en la cabeza y puede ser que lo tengan o no, pero casi siempre es una protuberancia del caparazón, una espina que sirve de protección para la parte donde está el cerebro. Porque si un animal quisiera atacarlos o comérselos, este rostro por lo general tiene dientes o cuernos y va a hacer que sea una zona incómoda para morder. En los camarones por lo general va a estar alargadísimo y va a tener un montón de dientes. Y en las langostas por lo general son dos cuernitos que le salen en la parte anterior. Entonces es una protección que tienen ellos. Y eso viene desde la larva, ahora más adelante lo vamos a ver. Y la otra parte importante en estos animales es la cola. Después del abdomen ya sigue la cola. Y esa cola casi siempre va a ser con forma de abanico. Y lo que vamos a tener son varias partes. Una de ellas es el telzón, que es una prolongación que sigue recta. Y a los lados está unos apéndices articulados que los puede usar para moverse.
los puede usar para moverse en la natación, que se llaman los urópodos. Entonces, en realidad uno ve aquí como si fuera una escama o una protuberancia, pero el animal puede moverlos como si fueran paletas, también para nadar, para darse un impulso. Y esa palabra urópodo, uro, también significa cola. Entonces, patas de la cola. ¿Ok? Entonces, estos tres nombres, pereiópodo, patas para caminar, pleópodo, patas para nadar, y urópodo, pata de la cola, son importantes. ¿Ok? Porque son los que nos van a guiar en qué parte del animal estamos. Y esa es la anatomía, en realidad esa es la anatomía de estos animales, y lo que va a cambiar es la forma, parecido como lo que les contaba la vez pasada. Es como si nosotros tuviéramos una estructura de armario que le cambiamos una pieza por otra, modificamos esa pieza y ya el animal tiene otro estilo de vida. Podemos hacerlo más pequeño, más plano, pero siempre va a ser un crustáceo. Y hay unos que se han modificado mucho. Lo que mencionaba de la cabeza, aparte de las antenas y anténulas que ya les mencioné, es que hay una sección donde vamos a ver diferentes apéndices más pequeños que están solo en esa región, están antes de las patas de caminar y se llaman los maxilípedos, y son pequeñas articulaciones que el animal puede mover para tragarse la comida. O sea, con las quelas o las tenazas va a arrancar los pedazos de lo que sea que se esté comiendo y se lo va a pasar a estas pequeñas patitas de los maxilípedos, y esas tienen una pincita pequeña y entonces esas ya lo van llevando a la boca. Y adentro están las maxilas, que van a triturar un poco la comida, y finalmente las mandíbulas, que es las que terminan de morder ese alimento. Ok, entonces hay unos que son depredadores, como este que es el camarón mantis. Aquí están los ojos del animal. Esta es la parte de la cabeza. Este tiene la cabeza muy alargada y tiene los maxilípedos grandes. Y ya después aquí siguen las patas de caminar. Y casi siempre están escondidos. Hay unos que se esconden en sedimento suave, en el lodo o en la arena, y otros se esconden en el arrecife rocoso, en las grietas de las rocas. Y están esperando a que pase algún animal. En este, por ejemplo, pasó este cangrejo, y apenas el cangrejo estuvo cerca, el animal sale rapidísimo y le pega un golpazo con una tenaza, que es en realidad uno de los maxilípedos, modificado como tenaza. Pero la tiene, aparte de que es una tenaza, la tiene modificada como un puño, como si fuera un boxeador. Y entonces sale y le pega un golpazo. Y el golpe es tan fuerte que es como si fuera un balazo de una pistola 45. Entonces quiebra el animal, o lo noquea, o produce una onda en el golpe, una onda de calor, que el animal casi que se puede decir que se calienta un montón por dentro y queda en shock. Y entonces se lo come. Ahí puede ya, lo golpea o lo sigue golpeando para quebrarlo y empieza ya a comérselo. Hay otros de este mismo grupo, estomatópodos, que lo que tienen son unas tenazas con ganchos en lugar del puño. Y entonces esos salen igual y pueden cazar así con la tenaza, como si fueran una mantis religiosa, por eso le dicen camarón mantis. Y pueden atrapar a los animales y meterle esas tenazas durísimo y sostenerlos así vivos, y los van mordiendo y se los van comiendo. Entonces estos tienen esa visión que les mencionaba, visión que ven colores también del ultravioleta, y logran ver mucho más a sus presas que otros animales. Entonces hay muchos que son depredadores. Varios cangrejos diferentes también se alimentan por depredación. Después están los carroñeros, que son los que esperan que llegue un animal que muera, casi siempre cuando cae algún caracol, un pez, esto que es un cefalópodo, y esos animales se van al fondo marino. Van a ver ustedes que empiezan a llegar cangrejos y empiezan a arrancar partes ya que están del animal muerto y empiezan a comérselo. Entonces ayuda mucho en el ciclaje de los nutrientes. Un ejemplo de carroñeros que podemos ver fácilmente en la playa son los cangrejos ermitaños. Esos cangrejos en realidad pueden comer material vegetal, pero también van a buscar cualquier tipo de animal muerto que quede en la playa y se lo van a comer. Entonces es muy común verlos. Si hay una zona de pesca donde tienen restos de los pescados, ver que ahí cerca hay de esos ermitaños, cangrejos ermitaños.
No la escuché, perdón. Digamos, yo tengo una especie de cangrejo carroñero, muerto, mojada, digo que la misma especie se lo coma o lo deja ahí. Sí puede pasar. Lo que pasa es que no va a tener mucho beneficio, ¿verdad? Ellos están como al final de la cadena alimenticia en la zona de reciclaje, entonces no hay mucho que obtenga. Le vale más comerse otro animal que a otro carroñero, pero puede pasar, puede ocurrir. Después tenemos herbívoros, como estos cangrejitos. Si ustedes van a la playa, en cualquier zona rocosa que ustedes se acerquen, en marea baja, ustedes buscan la parte donde se ven algas. Y si se quedan viendo con atención, van a salir cangrejos pequeñitos, como este. Algunos son de color verde, incluso de las algas que comen, y ellos arrancan los pedacitos de alga y se los llevan a la boca con las tenazas. Y hay otros, por ejemplo, que viven en las hojas de los manglares, y ahí se están alimentando de las hojas de los manglares. Y después están como estos otros, que hay varios tipos, una gran variedad. Este es solo un ejemplo, que son filtradores. Este es uno que se llama cangrejo caja, y vean que tiene estas tenazotas. Aquí hay una tenaza grande, y aquí está la otra tenaza, y esta es la cabecilla, y el animal se pone las dos tenazas grandotas así encima, cerca de la boca, y entonces crea un canal a los lados, y chupa como si fueran pajillas por ahí, y está chupando agua, y el agua la filtra. Entonces de eso se alimentan. Y no sé si han ido a la playa y han visto unos cangrejos que hacen bolitas con la arena. Cuando uno va y ve la marea baja y ve un montón de bolitas sueltas, eso lo hacen cangrejos. ¿Qué se les ocurre para qué lo hacen? Alguien que... Más o menos. ¿Qué más podría ser? Si agarran agua de ahí, pero que agarran sí, nutrientes de la arena y entonces capturan cualquier cosa que esté ahí en los granitos, que pueden ser animales microscópicos. Entonces ellos, aparte de abrir el hueco donde están ese día en la marea baja, se pasan la arena por la boca y chupan todo lo que esté ahí o lo muerden, y si hay animales pequeños se los tragan y entonces dejan la bolita ya limpia. Y de eso se están alimentando. Entonces vean que hay una gran variedad. Estos son lo mismo de los apéndices que les estaba hablando. Bueno, tal vez cuando vean la presentación se ve un poco mejor. Pero este es el cangrejo mantis. Aquí están los ojos. Por aquí se ve una antena que sale. Después está la anténula, después la antena. Y después aquí en la parte central del animal, todo esto es la cabeza. Aquí están las maxilas y las mandíbulas. Y estos modificados, que era el puño que les mencioné, son los maxilípedos. Este tiene los maxilípedos muy grandes. En el laboratorio lo vamos a poner para que ustedes puedan ver bien los maxilípedos. Pero en otros animales son muy pequeños los maxilípedos. Por ejemplo, si ustedes agarran un cangrejo, y también en el laboratorio lo van a poder observar, van a ver que las piecitas de la boca son pequeñitas y las mueven, y esos son los maxilípedos. Pero entonces son un montón de patas moviéndose, y en eso se basaron. No sé si han visto una película que se llama Depredador. El animal ese extraterrestre, tiene un montón de apéndices aquí. Eso se basaron en ver cómo era un crustáceo para hacer esa ficción. Y entonces también tenemos por acá los otros tipos de apéndices ya separados, como para que se den un ejemplo con lo que es un langostino. Esto es un langostino, para que vean cómo se ven las diferentes patas en las regiones. Y la excreción de los desechos nitrogenados de estos animales la hacen por medio de unas glándulas que tienen a la par de las antenas. En la base de las antenas está aquí la cabecita. En la base de las antenas tienen un hueco, y por ahí excretan los desechos nitrogenados, o sea, lo que sería equivalente a la orina. Y por lo general es una glándula que se ve de color verde, que está interna en el animal. Si uno lo abriera podría encontrarlas, aunque son un poco pequeñas.
Y eso es como si fuera un pequeño riñón donde se filtra el material, pasa una vejiga, que es esta, y por aquí se expulsa. Es muy difícil, o sea, habría que abrirlo, podría ser con una langosta, pero ocuparíamos una que esté fresca. Entonces, y cuesta un poco, digamos, cuesta un poco llegar. Pero bueno, podemos hacer un intento. Y esa es la manera. Entonces, recuérdense que con los animales de la vez pasada, los quelicenados, ellos expulsaban eso mismo, pero por la unión que había entre las patas con el cuerpo. Y esto lo hacen por esa parte de la antena. Y vamos a ver que los insectos y los miriápodos lo hacen por otra estructura, que son los tubos de Malpighi. El laberinto sería la parte equivalente al riñón, donde se da la filtración. Está lleno de células que producen la filtración de los desechos, los acumulan y ya después los tiran a la vejiga. Los desechos sólidos van a salir por el intestino. Ajá. Y los desechos de la sangre y del líquido del celoma los van a filtrar por parte de este órgano. Pero los desechos de la alimentación pasan por el estómago y al final pasan por el intestino del animal y ahí son desechados. Ok, y ahora lo otro es el ciclo de vida de los crustáceos. Y casi siempre vamos a tener machos y hembras. Entonces van a tener una reproducción que en algunos casos puede ser liberar los gametos en el agua y que se fecunden, y en otros casos sí puede haber un cortejo e incluso algún tipo de apareamiento donde se juntan para tener la fecundación, que en algunos casos incluso es interna. Entonces vamos a tener diferentes tipos, depende de la especie obviamente. Y lo general también es que cuando se da la fecundación, las hembras llevan los huevos en el abdomen y entonces utilizan las patas birráneas, que también tienen las branquias y que son para nadar. Ahí ellos se acomodan los paquetes de los huevos ya fecundados. Entonces, si ustedes agarran un cangrejo y lo encuentran con una masa anaranjada, por lo general, en la parte del abdomen, o un langostino con la parte del abdomen llena como de pelotas anaranjadas o rojas, es porque ahí están los huevos y es una hembra. Y cuando se hace la pesca, eso se suele devolver, se suelen dejar libres para no cortar la reproducción de la especie. Entonces uno casi siempre lo que va a agarrar en cualquier tipo de pesca, o ya sea de cultivo o en el campo, es buscar los que no tienen huevos y que ya tengan un tamaño de adulto para no cortar el ciclo. Entonces ellas los van a cargar con esos pleópodos y del huevo va a salir ya en el agua. Estos huevos, incluso algunas pueden ser de resistencia, pueden aguantar un periodo de tiempo largo, pero si son ya las condiciones buenas, eclosionan y sale una larva que se llama el náuplio. Es una larva microscópica que vive en el plancton y ella se va a empezar a alimentar en el plancton de microalgas, de bacterias y de otras cosas pequeñas hasta que ya alcanza un buen tamaño y va a tener varias mudas. Aquí hay un proceso de mudas en lo que se les llama instar al estadio, se llama instar y tienen varios, varían, en algunos pueden ser 3, en otros pueden ser hasta 7. Y ya llegan después a esto la protozoea, hay otra que se llama la zoea, la misis, que la misis ya parece un animal, en el caso de este es un camarón, ya parece el camarón. Y después está la poslarva o el juvenil, que estos son puras mudas, y sigue mudando hasta que ya llega adulto. Entonces todo este proceso puede tomar en algunos grupos meses y en algunos puede tomar años. En una langosta grande, eso podemos hablar de unos 10 a 12 años en llegar a un tamaño máximo.
pero en otras especies pequeñas puede ser cuestión de días para llegar a adulto, depende de los grupos. Y este ciclo es importante cuando se está en el proceso de producción de los animales, porque hay veces, y bueno, ahora lo menciono, hay que cambiarlos de tanque dependiendo en qué periodo están. Estas son otras larvas. Las larvas zoea la tienen todos los crustáceos. La zoea tiene, vean que tiene el caparazón, ya tiene el caparazón. Viene después de la nauplio y después está la protozoea, sigue la zoea. Y tiene estas espinas porque ya vive en el plancton y esas espinas evitan que se la coman peces. Donde sienten los peces que tienen esas espinas ya no les gusta comerlos. Y aquí ya vemos el abdomen del animal incluso, y tiene los ojos, y hay bastante quedando ahí hasta que crece algún siguiente estadio, que podría ser, si es un cangrejo, la megalopa. Los cangrejos, vean que la larva del cangrejo, esto ya parece un cangrejo, solo que el abdomen lo tiene desplegado. Ustedes han visto que los cangrejos son más compactos, porque ellos pliegan este abdomen debajo cuando ya son adultos, pero cuando son larvas lo tienen alargado. Y después está esta es la de las langostas, que al comienzo es un animal como de este tamaño, transparente, que vive en el plancton y por la alimentación va creciendo hasta que ya después se va al fondo y se convierte en esas langostas grandes que ve uno. Y después está la de la misis, que ya les hablé, que es la de los camarones. Y ya en los grupos más específicos que tenemos en crustáceos, hay varios tipos y hay unos muy pequeños que hay que verlos con el estereoscopio al mayor aumento o con el microscopio. Pero si ustedes van a cualquier lago y sacan una muestra de agua de ese lago o de un tanque de cultivo de agua, en agua dulce, por ejemplo, en un tanque que tengan que esté trucha o tilapia, y ustedes agarran muestras de agua, podrían encontrarse estas que se llaman pulgas de agua. Y estos crustáceos pequeños andan flotando ahí, nadando en el plancton, alimentándose de material que está disponible, ya sea microalgas o incluso otros animales. Y el animal tiene aquí las antenas, aquí se le pueden ver bien, aquí está el ojo con el rostro y ya después sigue el cuerpo. Y el caparazón lo que hacen es hacerlo alargado al lado derecho, al lado izquierdo, como si fuera un bivalvo. Entonces los tapa las patas. Es parecido como si fuera un bivalvo. Y entonces el nombre científico es eso, diplostraca, que significa diplo doble y ostraca concha, concha doble. Producen huevos de resistencia, entonces esos huevos pueden aumentar un montón si el ambiente se seca. Esos huevos pueden durar meses porque tienen suficiente alimento y el animal entra también en un estado metabólico más bajo, como embrión, y cuando siente de nuevo que las condiciones están bien, puede reactivar el metabolismo, terminar de consumir el alimento que está en el huevo y eclosionar y poblar de nuevo el ambiente acuático. ¿Ok? Y lo mismo pasa con estos otros que son de agua salada. Las artemias. Las artemias son un crustáceo que es de esta manera, alargado. Vean las patas por acá. Y el nombre científico es Anostraca, que es ano, de que no tiene, y ostraca, concha, no tiene concha. Entonces por eso se ve así cuando es adulto. Y estos se reproducen también en el agua y van a producir huevos de resistencia que pueden durar mucho tiempo secos. Y estos huevos, cuando ya hay agua, va a eclosionar la náuplio. Y lo interesante acá es que, bueno, eso es en su vida natural, pero como estos huevos aguantan tanto, se usan para alimento. Entonces, estos suelen usarse en maricultura para alimentar camarón y para alimentar peces. Y estos huevos los venden. Estos huevos, hay paquetes o tarros que venden los huevos de artemia.
y usted nada más llega y los echa en el ambiente acuático donde tiene los animales que quiere alimentar y van a eclosionar como nauplius y ya usted le da esa alimentación por esa larva naupio a esos animales. Y en los acuarios de agua dulce, peceras de agua dulce, la gente compra mucho más bien cultivos de Daphnia, que es esta pulga de agua, y eso se lo dan a los peces que tienen en los acuarios. Cuando está en el mar, o sea, sí, en la playa, como en el atardecer. Casi siempre cuando uno se mete en la playa y está como atardeciendo o está amaneciendo, cuando está esa luz, hay unos animales que salen de la arena, que se llaman los anfípodos o los isópodos. Y esos salen a nadar, a buscar alimento, ellos viven enterrados en el sedimento y comen del plancton. Entonces si usted se mete y usted empieza a sentir unos mordisquillos, unos piquetillos, son estos animales que piensan que usted es un sustrato donde tal vez ellos pueden encontrar algo de comer y por eso la muerden con los maxilípedos. Es eso. Ahora los vemos. Y les dicen también pulgas de agua, pero esos son en la playa. Son anfípodo o isópodo. Son un grupo diferente. Estos en los lagos. Y después las artemias viven mucho en zonas saladas. Casi siempre cuando hay lugares donde producen sal y se seca la arena para que el agua para que se produzca sal, también quedan los huevos de las artemias, y en los lugares que producen sal también suelen producir huevos de artemia. Y bueno, ahí les puse un artículo que habla un poco de eso, para si alguien tiene más interés en ese link. Y después están en todo el plancton de todo el mar y de los lagos y en el océano los copépodos, que son crustáceos microscópicos que se caracterizan porque tienen dos antenas muy largas hacia los lados, como estos de acá, que salen de estas antenas, o de este otro, incluso más largas. Y eso, cuerpo alargado, antenas hacia los lados, son copépodos. Cualquier muestra de agua que ustedes agarren, pasan una botella por el mar y la ven en el microscopio, se los van a encontrar, o en un lago. Y son alimento para muchos animales. A estos se los van a comer otros grupos del plancton o se los van a comer las larvas de los peces, y son los que mantienen las cadenas tróficas en la columna de agua. Entonces, cuando hay eventos de calentamiento climático o eventos de contaminación que los afecten, al tiempo uno va a ver un declive en las poblaciones de peces. Entonces son por eso importantes. Y también se usan para alimentación, se cultivan y también se pueden usar en alimentación de maricultura. Entonces, digamos, en un ambiente que esté un poco más, que tiene un problema con su cambio climático, se pueden liberar, tienen incluso de fragmentos, pequeñas cantidades de cosas para tratar de prevenir el medio ambiente del ecosistema, o es muy complicado. Es más complicado porque usted los estaría introduciendo igual en un ambiente donde seguro no sobrevivirían si el ambiente está muy dañado. Y después está el problema de meter cosas que se criaron por afuera. Tal vez en algún tanque de cultivo sí es más fácil, pero ya en mar abierto o en un lago natural va a ser más difícil. Primero que sobrevivan y después que no pasen algún tipo de contaminación, ¿verdad? Entonces, no se suele hacer eso, pero en los tanques de cultivo sí se usan para alimentación. Entonces tal vez usted no puede tener bien las poblaciones que quiere cultivar afuera, pero sí dentro de algún ambiente cerrado. Hay veces en el mar hacen unos cilindros cerrados donde engordan peces, y ese ambiente es totalmente cerrado, solo para el agua que ingresa, y ahí podría decir que uno sí controle un poco la alimentación de los animales que tiene. Ok. Y hay unos que son parásitos de peces, que son ya grupos muy modificados que se les pegan
y les causan problemas de salud, pero no tienen mucha incidencia y no son un problema muy grave. Después están estos otros que son muy modificados, que se llaman los cirripedios y los percebes, que viven pegados a las rocas. Ya no andan libres por ahí nadando cuando son adultos, sino que su vida es estar pegados en una roca y filtrando agua. Las patas las tienen modificadas como si fueran peines llenos de pelos, por eso se llaman cirripedios, cirros en las patas, y las sacan a las corrientes de agua y ahí queda atrapado el alimento, como hacían las branquias de los bivalvos, parecido. Entonces atrapan todo ese alimento en esos pelos de las patas y después se llevan ese alimento a la boca. Y el animal está aquí adentro, secretó esta concha de quitina y carbonato. Incluso vean que aquí hay 2 placas internas que lo protegen. Y si uno quita estas placas, adentro se va a encontrar un crustáceo parecido como si fuera un camarón que está acostado. Aquí estaría acostado sobre la roca, la espalda sobre la roca. Y el animal acostado nada más saca las patas así, espera que le llegue la comida. Y las mete, come y se encierra. Y está protegido. Hay otros que crecen, estos son los cirripedios. En cualquier playa que ustedes vayan, van en las rocas, en la marea baja, los van a encontrar. Son unos que parecen volcancitos blancos, que hay un montón, o unos más grandes como estos, que son un poco verdosos o grises. Son ese tipo de animal. O pegados en las raíces de los manglares también, hay un montón. Y después están estos que se llaman los percebes, son del mismo grupo, pero estos tienen una protuberancia en la parte de abajo, que es como un pie. O sea, la espalda se modifica en una estructura musculosa que se alarga y es como un pedúnculo, y entonces el animal está atrapado por él mismo, el que secretó esas placas para protegerse. Está ahí adentro, pero esa espalda prolongada se pega al sustrato y lo levanta un poco. Entonces está más expuesto a las corrientes y le gusta vivir mucho en zonas de acantilados. Y la gente se los come, estos se los comen. Entonces en Perú hay una pesquería de estos animales, y después en Europa, en toda la parte de Portugal, España, hay gente que se dedica solo a atrapar estos organismos. Bajan amarrados con cuerdas en los acantilados y arrancan estos organismos y los venden. Entonces son muy caros, tienen un valor económico costoso porque cuesta mucho pescarlos. Entonces, digamos, pegan a los que uno siempre que dicen, pegan a los barcos, son cirripedios, no percebes, ¿verdad? Depende, hay unos que se llaman lepas que se parecen a estos, que son blanquitos con el pedúnculo color naranja, pequeñitos, y a la basura plástica que está flotando también se pegan. Son de este grupo, pero un género que se llama lepas. Pero si son como un volcancito pequeño, son cirripedios. Los cirripedios también se le pegan mucho a las tortugas en el caparazón, o en ballenas, que se les pega por la cara unas pelotas blancas que se le hacen a algunas ballenas. Son cirripedios que viven encima de ellos. Son placas, tienen diferentes nombres, pero quitina y carbonato, pero sí son diferentes placas. Las internas se llaman el escudo y el terbo. El escudo y el terbo, y las externas pues se llaman carinas, en realidad el nombre es carina, con C. Y bueno, el animal, cualquiera de los dos, en realidad se sabe que es un crustáceo porque generan larvas náuplio que salen en el plancton y crecen por mudas, y después generan una larva que se llama la cipris, y esa larva cipris tiene un caparazón bivalvo que lo protege, tiene ojo, y va a buscar el fondo, y cuando ya se sienta aquí empieza a generar esas placas, y el animal entonces va depositando por la parte de abajo cada vez. Él puede levantar la placa porque aquí está pegado al cuerpo, puede levantar la placa un poquito y depositar más, y entonces va creciendo hacia afuera.
Cuando llegó, digamos, era pequeño, como de este diámetro, y empieza a crecer hacia afuera, porque puede levantar esto, y va creciendo. Y entonces lo hacen crecer rápido para escapar de los animales que se los pueden comer, porque esta larvilla puede pasar un caracol que va comiendo algas, y va pasando el caracol, y no sabe que está esa larva ahí y se la come. Entonces ocupan crecer muy rápido, o si no, crecer muchos juntos, como acá. Estos puntitos blancos es otra especie, y vean que aquí hay un montón juntos. Entonces, crecer en grupos, un montón, para poder evitar que pase un animal y se los coma. Porque ya un caracol no va a querer pasar por eso porque está muy puntiagudo, no le va a gustar pasar por ahí. Ok. Sí, ya no la ocupan porque siempre viven ahí adentro. Y lo otro es que son hermafroditas, o sea, están los dos sexos, pero no están los dos sexos al mismo tiempo. Casi siempre empiezan siendo macho y con el tiempo cambian a ser hembra. Cuando tienen un tamaño más grande, les conviene ser más hembra que macho, porque pueden tener más energía para producir los huevos. Y entonces, cuando las hembras, cuando ya se convierten en hembra y están fértiles, esos hermafroditas, ellas generan feromonas que sueltan en el agua, y eso le va a indicar a los que están en la fase de macho que esas están fértiles. Entonces los machos pueden sacar un pene alargado y estirarlo hacia el animal que está pegado, que sea hembra, y se ha visto que puede llegar como hasta 7 animales a la par para poder hacer la fecundación, que tiene que ser interna, y ya después ellas sueltan las larvas. Entonces vean que es muy modificado, y la importancia que tiene es que pueden servir de indicadores ambientales, porque si hay contaminación acuática, estos se suelen afectar mucho, o por hidrocarburos, se mueren. Y después tienen importancia económica porque causan muchos problemas en estructuras, como lo de los barcos que mencionabas, porque se pegan, o en los puertos, y entonces crean costras que afectan a las estructuras, que hay que estarlas limpiando, o hay que poner pinturas especiales para que no se peguen. Y esas pinturas son contaminantes al final del caso. Y después los que se comen. Aquí en Costa Rica de estos que se comen son muy pocos, pero increíblemente en Japón hay. Si ustedes van a las rocas de Japón, en marea baja, se los van a encontrar. No se explotan. Sí, no. Ahí parece que hay gente que los agarra, pero no es nada intensivo. Ok, también por Punta Burica hay de estos animales. Y después siguen otros que se llaman las pulgas de mar que mencionabas, pero hay muchos tipos. Entonces están los isópodas. Los isópodas, vean que es aquí, es como un óvalo el animal, es como si lo hubieran aplastado dorsoventralmente, si lo hubieran aplastado así, y tiene las antenitas y las patas, y los vamos a encontrar en la playa, viviendo en la arena, en las rocas, comiendo algas, y también los pueden encontrar en tierra. Hay unos que se adaptaron a vivir en tierra y son los que les dicen cochinillas. No sé si los han visto, que también la gente les dice chanchitos, que hay veces si corren algún mueble que lleva mucho tiempo ahí, o en un cuarto que está muy oscuro salen. Esos son crustáceos de este tipo, isópodos. Y casi siempre lo que comen son o material vegetal o detritos, o sea, restos. Después están los anfípodos. Los anfípodos más bien es como si los hubieran aplastado a los lados. Si uno los ve de frente son muy delgados, a los lados se ven como media luna, pero de frente son muy delgados, y parecen mucho el estilo de vida de estos otros que les mencioné. Y hay unos alargados como estos que viven entre las algas, y son como si fueran monos que andan pasándose como entre las ramas, pero ellos en las ramitas pequeñas de las algas, y andan comiendo ahí. Entonces son un grupo. Hay uno que llegó acá a Costa Rica en la producción de flores,
que es terrestre y entonces es una especie que es invasora y está por toda esa zona en Heredia, donde producen flores y afecta esos cultivos. Y después están estos otros que también parecen un camaroncillo, los eufásidos, que esos son los que se llaman el krill, que son los que se comen las ballenas. Y entonces el krill puede producir unas nubes enormes, pueden ser tantos miles que están en el agua, que entonces las ballenas donde tiran el sonido con los que ellos y ellas buscan la vibración ahí, estos animales, rebotan como si fuera un sonar y entonces detectan que está esa mancha de krill y ya van a comérsela y se alimentan de eso. Entonces esa es la importancia que tiene y también que pueden producir luz. Una lamparita con los dulces por eso, podrían tener una lámpara de luz. Sí, pero debe costar mantenerlos vivos ahí. Debe costar mantenerlos vivos. Y después entramos ya aquí en este grupo grande que se llaman los Decápoda. El orden Decápoda, que significa tener 10 patas, que aquí van a estar un montón de grupos, pero uno de esos son los cangrejos. Todos los cangrejos están en Decápoda. Y está, por ejemplo, la jaiba, que es el cangrejo azul. Este cangrejo ustedes lo pueden encontrar en cualquier playa del Pacífico. Y son carroñeros y también son depredadores. Andan capturando animales o cualquier animal muerto que esté por ahí se lo van a comer. Pero siempre en la parte donde hay agua, no les gusta salir afuera. Y uno si quisiera pescarlos, pues lo más fácil es poner como una jaula con algún animal muerto para que ellos entren a morderlo y atraparlo. Puede ser como un calamar muerto que uno tenga ahí dentro de una jaula y la deja usted un ratito ahí y ellos van a llegar a comer eso. Entonces así los pescan muchas personas que hacen eso. Pero también salen muchos en la pesca de arrastre, cuando había aquí pesca de arrastre, en las redes salen muchos de estos y en otros países que se hace esa pesca, salen muchos de este tipo, de esta familia. Y la gente los come, entonces hacen sopa con esto, tiene valor comercial. Después están los cangrejos fantasma, que eran los que les mencionaba que producen esas bolitas en la playa. Hay especies, por ejemplo, anaranjado en el Pacífico y tiene los ojitos aquí levantados, bien desarrollados, y que es del Caribe, también con los ojos muy desarrollados. Entonces estos animales tienen muy buena visión y por eso pueden ver cuando algo se acerca y esconderse. Y también tienen la visión muy buena porque ellos tienen que luchar contra otros por su mismo territorio, por tener un espacio en la playa. Entonces tienen que echar animales otros cangrejos que quieren invadir su hueco, y también cuando pasa una hembra, ellos ocupan hacer como despliegues para llamar la atención de esa hembra y que ella se vaya con ellos al hueco para reproducirse. Entonces ellos por eso tienen la visión muy desarrollada. Son muy rápidos, sí. Sí, están muy adaptados para ya vivir en el medio terrestre. Hay zona de playa expuesta, y entonces las patas también son más levantadas que en otros cangrejos. Los otros cangrejos tienen las patas un poco más aplanadas, como hacia los lados, que estas las tienen más levantadas para poder correr más rápido, y en partes que están muy calientes, en la marea baja. Y en todos los cangrejos, como acá, en el laboratorio lo vamos a ver mejor, el abdomen está plegado por debajo. Ya no es una cola larga como en los otros animales, sino que está plegado por debajo y es como una placa. Pero si uno lo abre, ve las patitas birrámides donde ellas, hembras, llevan los huevos. Entonces ahí vamos a ver eso en el laboratorio. Profe, o sea, ellos pueden como volver a bajar el montón. Sí, pueden bajarlo un poquito para poner los huevos, pero siempre los mantienen cerca. Después hay cangrejos de río, que aquí en Costa Rica solo tenemos una familia que se llama Pseudotelfusidae, un nombre un poco largo. Ahí en el laboratorio se los ponemos para que lo escriban.
Y en cualquier río de acá, de esta zona del Valle Central, uno los puede encontrar, en otras partes del país también. Y son cangrejos grandes por lo general, de color muy café y que pueblan esas zonas. Y después están los cangrejos de tierra, que también tal vez los han visto en la playa, viven en la parte más alta de la playa y ya se meten tierra adentro. Estos están totalmente adaptados para respirar aire, no dependen del ambiente acuático, solo cuando se van a reproducir. Entonces, cuando es la época de reproducción, llegan a la playa y ahí empiezan las hembras, los machos fecundan los huevos de las hembras y una vez que están fecundados, las hembras empiezan a sacudirse sobre el agua del mar para que las larvas se vayan en el agua, y cuando ya crecen de cierto tamaño, regresan a la playa y salen a tierra. Sí, puede ser que sean los Draxius, es otro grupo que vive más en acantilados, que también son blancos y de colores. Y esos tal vez sean los posteriores, no estoy seguro, ¿verdad? Pero no les gusta mucho mojarse tampoco. Y seguramente por eso se tienen que sostener a una roca para soltar los huevos y que sean los huevos los que caen. Pero estos sí llegan como a la orilla del mar, incluso se mojan ahí. Las hembras que están soltando ahí los huevos. Y a veces en las carreteras uno se los encuentra cuando están bajando, bajan masivamente por el bosque. Y en la costanera suelen salir mucho. Y hay una época del año que uno los encuentra muertos ahí en la carretera porque los carros los matan, obviamente. Porque pasan rápido y ahí están bajando un montón de ellos. Coger, sí, agarrarlos para verlos. Sí, bueno, si usted los quiere agarrar, tiene que agarrarlos de aquí atrás, porque las tenazas son muy duras y le pueden cortar la piel o prensarlo muy duro, causarle dolor. Pero si uno los quiere, o agarrarlos así como acá en esta foto, que los están agarrando de las mismas tenazas para que no piquen. Sí, pero muy suave. Son las tenazas las que sí son muy duras. Pero sí se pueden agarrar si uno tiene cuidado. Ok, entonces bueno, en cangrejos eso es. Comercialmente, este es el que se consume en Costa Rica. Otros no se consumen acá. Pero en otros países sí hay cultivos de otras especies que son comestibles. Después están los cangrejos ermitaños, que no son lo mismo que un cangrejo normal. Los ermitaños viven en conchas de caracoles, pero el caracol murió. El caracol murió o ellos se lo comieron para usar la concha. Pero si uno lo saca de la concha, el animal es así. El animal tiene el abdomen muy, muy suave. El exoesqueleto del abdomen es como una cutícula apenas. Y entonces es muy suave y pierde mucha humedad por acá. Y entonces estos animales, en lugar de ellos invertir en producir un exoesqueleto aquí atrás, mejor usan la concha de un animal vacía o un pedacito. Hay unos que se meten en pedacitos de madera. Y ustedes también tienen que haber visto fotografías que también usan basura plástica que hay en el mar, o latas de Coca-Cola incluso, porque ya no encuentran conchas y entonces buscan algún refugio. Y entonces estos animales son carroñeros o comen material vegetal que llega a la playa y de eso se alimentan. Mucha gente los tiene como mascotas y entonces les dan frutas o cáscaras para que ellos coman y los mantienen en peceras. Pero les gusta estar como al aire abierto, o sea, ocupan agua para hidratarse, pero son más de estar en ambiente sin agua. No les gusta estar cubiertos de agua, pero sí tiene que haber humedad. Y conforme van creciendo, hay un momento en que ya no caben en la concha y entonces tienen que buscar una concha nueva para seguir creciendo, para en la siguiente muda tener un espacio donde pueden vivir. ¿Y ellos tienen dudas definidas? Sí, todos los crustáceos
ciclo de vida con esos puntos que yo puse, pero es que hay varias mudas entre esos puntos. Y uno si va viendo el crecimiento de ellos es como si fuera una escalera, donde de pronto hay un pico, donde hizo una muda, creció un poco, se mantuvo estable un tiempo, mudó, volvió a crecer, y entonces uno va viendo ese crecimiento como si fuera, si lo graficara uno, como si fuera una escalera en el tiempo. Si yo tengo aquí, este es el tiempo del animal y este es la talla, digamos en centímetros. Entonces, desde que el animal empieza, uno va a ver esto, que el crecimiento es así. ¿Okay? Porque crece rápido por la muda, se mantiene estable, la siguiente muda vuelve a crecer un poco, se mantiene estable un tiempo y así va. Entonces ese es el típico crecimiento de todos estos crustáceos. Y entonces estos también, esto les pasa lo mismo. Y hay un momento que ya no caben, puede ser que aquí mudó unas 3 veces, pero ya en la cuarta ya no va a caber. Entonces tiene que conseguir una concha. Y hay veces es eso, o mata al caracol que está dentro, o encuentra una vacía, o algunos, cuando tienen una concha disponible, la disputan entre ellos. Y empiezan a luchar por la concha hasta que alguno logra meterse, y el que perdió le toca quedarse en la concha pequeña que estaba antes, o en la que tenía el orfo, que tal vez era pequeña y no es la adecuada. Y entonces el que logra vencer se queda con la mejor concha. Si queda en esa concha pequeña, va a haber un momento en que ya no le alcanza de estar adentro, el abdomen, y entonces va a empezar a perder agua, por la evaporación y puede morir. Sí, tiene que, o sea, empiezan a desesperarse y usted los ve buscando dónde meterse, y por eso es que llegan algunos e incluso usan eso, basura, porque es más grande que la concha que estaba y ocupan refugiarse en algo para sobrevivir. Yo no he escuchado que se los coman, pero hay unas islas en el Indo-Pacífico que hay uno que es enorme, que come coco, que es gigante, es como de este tamaño. Y puede parecer una araña, pero es un ermitaño. Y no sé si ese se lo come, porque sí es bien grande. Después están acá las langostas. Las langostas también pertenecen a este grupo y son crustáceos que pueden llegar a un tamaño muy grande. Las langostas se distinguen porque ellas no tienen tenazas gruesas, no hay ninguna tenaza gruesa. Todas las patas de las langostas son delgaditas y terminan en pinza. Pero sí tienen las antenas muy grandes, las antenas son muy robustas. Y en este caso, la especie que se come acá tiene el rostro como 2 cuernitos. Entonces, en el laboratorio también vamos a ponerles unas para que las vean mejor. Y a estas les gusta mucho vivir en zonas de arrecife rocoso y de coral. Y suelen andar en grupos, suelen hacer migraciones incluso hacia puntos de alimentación. Y uno se las puede encontrar que van en fila, una tras la otra, para poder llegar al punto de alimentación. Y entonces son animales muy vulnerables por la extracción. Si se hace una extracción sin control, pueden llegar a sacar los individuos que todavía no están fértiles y las poblaciones se pueden ir para abajo. Y después están los langostinos, que son en agua dulce, las langostas en agua marina y los langostinos en agua dulce o agua estuarina. Y entonces aquí está un grupo que son la familia Paleomonidae, que tiene varias especies en el país, y casi siempre se distinguen los machos porque tienen las tenazas muy desarrolladas, más que las hembras. Y entonces hay mucha gente que pesca esto artesanalmente. Si ustedes van a la zona Huetar Norte, en esos ríos
ríos abundan mucho algunas especies de este grupo, como en Pocatapá de San Carlos o toda la parte del río San Juan. Y la gente lo que hace ahí es poner jaulas con coco adentro, y eso sirve como cebo para que ingresen los animales y pescarlos. Pero también se han hecho cultivos en la zona de Barra del Colorado y en algunos otros puntos dispersos por el país. Hay cultivos de estos animales, porque muchas veces algunos producen los huevos y los mantienen ahí cerca de la población donde están en el río, pero hay unas especies que la larva tiene que criarse en el mar, cuando va mudando hacia el estuario y va subiendo el río adentro conforme va creciendo adulto. Entonces hay veces cuesta el cultivo, pero en esa zona de Barra del Colorado y por la vertiente norte se han logrado hacer, y entonces se crían en tanques, se hace cultivo de las larvas, después cuando crecen un poco más se pasan a otro tanque donde ya van siendo juveniles, y después se pasan ya a otro tanque donde están como adultos. Entonces lleva varias etapas. Ahí les puse unos artículos. Bueno, este artículo explica como la situación comercial de estos animales en Latinoamérica, y el otro habla un poco de técnicas para cultivo, en un ejemplo de esos que les mencioné, para que sepan que eso se puede hacer también. Y después están los camarones, para ir terminando. Y los camarones tenemos varias especies. Hay unas especies que son más marinas, que necesitan incluso ir a mar profundo para desarrollarse como adultos, y eso se pesca en varios países, y aquí en Costa Rica también se hacía con este tipo de embarcación, que lo que hacen es soltar una red enorme que va sobre el fondo, en fondos arenosos, y que va arrastrando sobre todo el fondo, y entonces salen en esas redes. El problema es que no solo salen ellos, sino que también en las redes salen otros animales, como todos los que hemos visto en esta parte del curso. Pueden vivir en esos fondos, corales blandos, esponjas, los moluscos, los poliquetos. Y vean, esto es una red camaronera de aquí de Costa Rica, y en este ejemplo todo esto que salió no era camarón, era otra especie que no era comercial. Entonces esto salió, es una nueva acompañante y la tienen que descartar, no se usa, salvo cuando son peces o algunos cangrejos comestibles, si los utilizan, pero hay muchos que los tiran de nuevo por la borda porque no tienen valor comercial, y mueren esos animales. Mueren asfixiados en la red o por el cambio de presión en el agua. Langostino. No, bueno, puede ser que le digan langostino fidel, pero no es realmente un langostino, porque los langostinos serían de agua dulce. Pero es muy probable que la gente también le diga langostinos. Pero sí, el solenancera, son rojitos, igual que el camello. Sí, este también he visto que le ponen langostino camello, pero el nombre correcto, si son marinos, es camarón, y si son de agua dulce, langostino. Pero bueno, la gente les puede decir como quiera, bicho, les puede decir comida. Ok, bueno, entonces, ese es el problema de la pesca camarón, y si no está regulada, y si no hay suficiente conocimiento del stock, lo que pasa es que empiezan a sobreexplotar. Si empiezan a pescar mucho sobre una misma zona, empiezan a sobreexplotarla, y tienen que irse más profundo a buscar otras especies o otros parches, y entonces si no se da un proceso en que se vuelva a recuperar la población, puede colapsar esa pesquería. Estos son los puntos donde arrastraban aquí en Costa Rica, en toda esa parte del Pacífico.
Sí, esa es una opción. Bueno, sí, o cultivos en tierra, ahorita lo menciono, que sí existen. Y lo otro que se proponía era hacer jaulas que usted pueda bajar al fondo para estas especies de profundidad y que ahí ellas entraran con cebos, ellas ingresaran a las jaulas y después sacar esas jaulas para hacer la cosecha, digamos. Pero implica cambiar el tipo de embarcación y meter recursos para hacer ese tipo tener ese tipo de jaulas es más caro. Y aquí no ha habido gente que quiera invertir en eso. Pero es una opción que se hace en otros países con jaulas y es menos dañino. Pero sí tiene que invertir más en instrumentos. Hay más especies, esos son solo 2 ejemplos de las que hay para que se pescan de esa manera. Y el ciclo de vida, vean que acá las larvas empiezan en aguas someras de poca profundidad, y conforme va creciendo la larva va cada vez pasando ya al adulto, y ese adulto con las mudas va a ir yendo cada vez más en la parte profunda. Entonces hay unas que están a 100 metros de profundidad, otras especies están entre 200 y 300 metros, otras van por los 500 a 700 metros, va cambiando con la profundidad de las especies. No, en realidad ellos se reproducen en el agua submarina, y los huevos son los que van a subir, y esos huevos con la larva sí van a migrar hacia las zonas estuarinas o salidas de ríos y donde hay manglares, y ahí la larva empieza a crecer, y hay mucho. Entonces también los arrastras que se hacen en las salidas de los estuarios tienen el problema de que también están agarrando individuos más pequeños, y por eso tampoco son como buenos en el sentido de rentabilidad. Y después está ya el camarón de cultivo en tierra, que lo que hace son lagunas con agua salada donde se reproduce este animal, y esta especie es la que se usa más en Costa Rica, Litopanaeus bananei, y camarón blanco le dicen. Entonces aquí les puse un video de un productor en Costa Rica que hace todo el cultivo e incluso produce larvas para otros productores, para que vean cómo es el proceso completo. Pero básicamente es como este esquema que les pongo acá. Esto lo compran los huevos de Guatemala o de Ecuador y los traen a Costa Rica, y entonces los producen. Lo que hacen es en un laboratorio eclosionar esos huevos y mantener como el estadio de la larva nauplio y la larva misis en cría, con condiciones que ellos tienen que controlar, de temperatura del agua, de la salinidad, del oxígeno. Le tienen que dar cultivos de algas, de microalgas que tienen que producir ahí para darles alimento los primeros días, y después ya pasan a otro tipo de alimentación que casi siempre es con artemia, y entonces ahí se van criando hasta que ya está la larva a un tamaño grande en la misis. Y cuando pasa a juvenil, a la postlarva, algunas personas la pasan a otra laguna. Hay unas lagunas para los adultos y otras para las postlarvas. Y otra gente lo hace en un solo. Apenas tienen la larva misis, la meten a los tanques y la engordan. Entonces, al final, también hay gente que echa el alimento granulado que les dan, lo echan por toda la laguna, y hay gente que tiene como comederos que calculan más el alimento, que es como el ejemplo ese que les pongo ahí en el video. Entonces hay diferentes formas en que la gente los produce. Alguna gente los hace más rápido y otros con más paciencia, y con los comederos con más paciencia.
Y después también hay langostino orgánico, que es que no le ponen antibióticos durante el crecimiento. Y hay otros que sí le tienen que poner antibióticos a los cultivos para que no se ganen por bacterias. Y hay que tener mucha limpieza en el agua porque si se llena como de hongos o de bacterias el agua y el animal empieza a comer el alimento con esa contaminación, queda con un sabor feo. Entonces también tienen que estar controlando la circulación del agua, la aireación, para que no crezcan ese tipo de otros agentes y que hagan un sabor feo a nuestros animales. Y eso es lo que se hace. Entonces esta especie es de interés comercial. Y hay varias empresas, perdón. ¿Qué tan profundas son esas lagunas? ¿Cómo? ¿Qué tan profundas son esas lagunas? No, esas lagunas no son muy profundas, pueden tener en algunos casos unos 2 metros más o menos, o 3 metros a lo mucho, pero son someras por lo general. Pero en algunas sí se meten, hay una ahí por Golfito, entre Quepos y Golfito hay una que es bastante grande y tenía un problema que se les metían cocodrilos. Entonces tienen que ir con cuidado para los trabajadores para que no los atacaran. Porque muchas veces aquí tienen que navegar en canoas, para ir desechando el alimento. Entonces, y para también sacarlos cuando los sacan. Y lo otro es que cuando ya el animal se consume, lo que venden es esta parte, ¿verdad? Lo que venden es el abdomen. No venden esta parte de adelante casi nunca, siempre lo que venden es el abdomen y cuando la gente los va a cocinar tiene que quitarles el intestino, que es una manguerita negra, que es el alimento que tiene, porque si usted no quita eso, pues está sucio. Si lo cocina con eso, está también cocinando la suciedad de las excretas. Pero nada más, eso es como el dato y eso era lo que había hoy para explicarles.